que ha tenido un latigazo cervical ese día, esa semana, y el fin de semana sale a correr con su rectificación cervical y su atlas pegado al occipital. Ya cambia su gasto energético, cambia su tensión y su posición en la marcha es totalmente ineficaz. Y los deportistas, y fundamentalmente los de élite, los de alta competencia, lo sienten inmediatamente. Y en esto nosotros hacemos un cambio importante. Reducimos el número de lesiones porque al trabajar las articulaciones previamente y al mejorar los grupos musculares, a mejorar el tono, al trabajar la fascia, al trabajar y optimizar este sistema, le damos al cuerpo humano la posibilidad de tener mayor cantidad de fusibles que salten a la hora de lesionarse. Y eso se traduce en menos lesiones a la larga. Minimizamos los tiempos de lesión. ¿Por qué? Porque vamos directamente con la fisiología articular al lugar de la lesión. Entonces el paciente, cuando viene a nuestro consultorio, vamos a trabajar sobre justamente la causa de la lesión. Y a veces la causa de la lesión, y vamos a ver por qué más adelante, no está en el punto de dolor. ¿Sí? A veces el paciente viene por un dolor en una sacroilíaca, viene por el dolor en una cintura, y en realidad el problema fue un esguince de tobillo viejo. Y aquí es donde nosotros, con la fisiología, con la mecánica y la anatomía, podemos ir directamente al punto de la lesión. Estos son puntos claves. En el consultorio se ve, y seguramente le ha pasado algunos deportistas medios amateur, otros algunos profesionales o precompetitivos, que las lesiones, a medida que ¿qué sucede? Que nos tenemos una lesión más o menos de larga data, porque nos caímos en la bicicleta, nos lastimamos y empezamos a entrenar igual. Seguimos entrenando igual, seguimos corriendo o seguimos yendo a la clase de gimnasia o de zumba. Y a la larga cambiamos nuestro gesto deportivo. Hacemos un pequeño cambio en el gesto deportivo y seguimos entrenando. Y después comienzan otros dolores físicos y musculares, musculoesqueléticos. Es ahí cuando vamos a ver a alguien que nos solucione el problema, a un osteópata, a alguien, a un terapista manual. Esta es yo diría, una de las causas principales que veo en el consultorio hace muchísimos años. Los deportistas en general tratan su lesión haciendo un pequeño cambio en su gesto deportivo y tratando de ir aumentando su actividad física y así vuelven otra vez a la actividad. Hace dos cosas. Primero, la actividad física sí, perfectamente, pero ese cambio en el gesto deportivo a la larga le va a traer como consecuencia una lesión a distancia de esa lesión primaria. Eso se ve frecuentemente en el consultorio. Viene un paciente por un dolor lumbar, y ese dolor lumbar, cuando uno empieza a indagar, empieza a hablar con el paciente, vemos que comenzó después de un largo tiempo, cuando se esguinzó un tobillo, cuando se cayó de la bicicleta, o cuando hizo un salto, un golpe después de una media luna. Eso es
muy común verlo, porque ese gesto deportivo que él lo toma como propio, después justamente hay que modificarse. ¿Y cómo se generan estos impactos? Vamos a ver cómo se generan estos pequeños impactos y estas pequeñas lesiones en el cuerpo humano. En el cuerpo humano, por ejemplo, de un corredor, cuando vemos que empieza a impactar y empieza a correr, podemos tener muchas lesiones. Vamos a ver el ejemplo de un corredor que a medida que va haciendo sus movimientos, su maratón, su trail, impacta su metatarso falángica, podemos encontrar alteraciones a nivel de la tibio-astragalina, podemos encontrar también tensiones musculares, musculoesqueléticas a nivel del cuádriceps, con cambios a nivel de la rótula, y todo eso lo tenemos que ir evaluando, todos los tejidos musculoesqueléticos, óseos, y también ir subiendo y ir evaluando las sacroilíacas, estos tejidos a nivel de la sacroilíaca, que son fundamentalmente ligamentarios, no solamente ligamento sacrociático mayor y menor por debajo, sino ligamento inguinal por delante, nos va a provocar compresiones arteriovenosas que puede estar alterando también el sistema de los miembros inferiores. Entonces, como verán, es todo un paquete, son todos los órganos de este cuerpo humano el que está afectado. Pero un corredor, como yo le decía hoy temprano, no solamente se ve afectado en el miembro inferior, si tiene una mala marcha por este tejido facial, podemos encontrar que el sistema nervioso también se encuentra alterado, porque sus nervios periféricos que salen de esos agujeros de conjunción a nivel de la columna cervical, están también atrapados por la dura madre. Esta también se envuelve, y la inervación de estos filetes nerviosos de la columna dorsal, como tuvimos la semana pasada, inervan justamente el tejido visceral, este tejido tan importante que es para la alimentación, para la nutrición. Y este tejido visceral también hay que volverlo a reevaluar, tanto para un deportista como para cualquier otro paciente. ¿Se escucha bien, Laura? Ahí te ¿Estamos bien? Sí. Un poquito. Bueno. Pero es tu internet. ¿Cuáles son los beneficios osteopáticos? ¿Cómo? No te escuché, Laura. Por ahí la onda es tu internet, que a veces Va lento. va lento. Bueno. ¿Cuáles El son los mío también, Luis. beneficios? Ah, bien, bien, bien. ¿Cuáles son los beneficios osteopáticos que tiene este trabajo, este tratamiento? Bueno, vamos a evaluar entonces la zona de mayor tensión. Vamos a ir a la zona de mayor tensión y la vamos a tratar. Vamos a tratar las compensaciones y las adaptaciones, porque generalmente cuando viene un paciente, viene cuando tiene dolor, no viene cuando se lesionó, salvo que estemos hablando de un deportista de alta competencia. Y ahí salta un tema totalmente aparte que ya tendríamos que tener otro tiempo para charlar. El paciente de alta competencia tiene otros gestos y otras compensaciones. Tratamos las compensaciones y adaptaciones generalmente que vienen con dolor. Y entonces tenemos que ir a ver si llevaron mucho tiempo, si es por el gesto deportivo, ahora vamos a ver algunas de las causas por las que se producen este tipo de alteraciones. Y analizar ese gesto deportivo, porque el paciente justamente lo cambió hace rato ese gesto deportivo. No, yo le pego a la raqueta, le pego a la pelota le pego de esta manera, no le pego más con el empeine, le pego con la punta, porque con el empeine me duele, te dicen. Y entonces ya ahora le pego por el otro costado y bueno, igual anda, igual funciona. Y justamente ese gesto deportivo es el que nos está diciendo a nosotros cuál es de los huesitos del pie el que está alterado, o quizás dónde está la lesión. Entonces, para prevenir
justamente, y esto es lo más importante para nosotros, la prevención en este tipo de lesiones deportivas, porque para nosotros y para el paciente, porque eso se traduce en tiempo, y para un deportista estar parado, estar sin actividad física, es muy importante. Entonces, para nosotros la prevención es clave. Hay factores intrínsecos y factores extrínsecos. Vamos a ver cuáles son. Dentro de los factores intrínsecos tenemos físicos y mentales. Dentro de los físicos tenemos la evaluación médica, la determinación de la capacidad, el estiramiento, la flexibilidad, la fuerza, el fortalecimiento, la propiocepción, la vuelta a la calma y la higiene, y la nutrición. Dentro de los mentales tenemos la técnica correcta y el conocimiento de las lesiones. Ya vamos a hablar de cada uno. Factores extrínsecos a exposición de riesgo. Algunos los podemos modificar, otros no. Por ejemplo, el equipamiento, la ropa, el calzado, la indumentaria, pero no podemos cambiar el clima, las reglas y las normas del juego. ¿Sí? Son factores que se exponen justamente un deportista. La revisión médica es importantísima tenerla en cuenta, es importante que el deportista una vez al año por lo menos se haga una revisión médica completa, que nos traiga sus estudios, su laboratorio, que sepamos cómo está el colesterol, cómo está el ácido úrico, cómo están los triglicéridos, porque estos elementos nos hablan del metabolismo, nos hablan del hígado, nos hablan de cómo el paciente se puede presentar con dolores matutinos o calambres nocturnos, y nosotros, en vez de pensar en una lesión deportiva, estamos pensando en algo químico. Tiene que hacerse una evaluación por una cuestión también cardiológica, para ver si su sistema está respondiendo a la actividad que requiere. Bien, hablando de fuerza y flexibilidad, vamos a hablar de movilidad. Que la movilidad sería como el pegamento de todas estas atribuciones que tiene el cuerpo: la fuerza, la flexibilidad, la resistencia. Esta movilidad tiene que ser acorde a la actividad deportiva, y justamente por eso la idea es de que el paciente esté entrenado por alguien que esté capacitado, por un profesor de educación física, por un entrenador capacitado en esta área. No puede ser que, porque justamente a veces encontramos pacientes que están con una hiperlaxitud ligamentaria y su trabajo fundamental es la elasticidad, la flexibilidad. Y a la vez todo lo contrario, ¿no? Los pacientes con una inflexibilidad, cuando le pedimos que toque con las manos los pies, solamente superan la rodilla. Y pacientes les gusta hacer fuerza, hacen pesas, hacen cargas y no se preocupan por justamente mantener esa flexibilidad. Yo no digo que la flexibilidad no se deba hacer, al contrario, creo que es muy importante, pero hay que saberla hacer cómo, cuándo y en qué momento. ¿Sí? Hay que tener flexibilidad, pero siempre y cuando sepamos para qué la vamos a hacer y qué es lo que vamos a ganar con esa flexibilidad. Eso lo saben muy bien los profesionales en la actividad física. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno no tiene esa flexibilidad o tiene demasiada flexibilidad? Resulta que cambiamos nuestra postura. Y acá vemos justamente estos aspectos anatómicos de cambio de postura, porque los tejidos que se retraen, los tejidos que se flexibilizan por demás, traen esto aparejado a este tipo de lesiones. Así que permítanme hablar un poquito de la fascia. La fascia, ¿qué es la fascia? Nosotros
como, como osteópatas, ahora nuevamente se ha, en un segundín, que tenemos, acá, nos fuimos. Acá estamos. Acá, bien. Bien. ¿Qué es la fascia? La fascia, la fascia es la continuidad de los tejidos. La fascia es la que envuelve el tejido muscular, musculoesquelético, el corazón, los pulmones. Es este tejido elástico que nos permite expandir nuestros pulmones, que nos permite mantener el agua dentro de nuestro organismo. Ustedes sabrán que tienen el 70% somos agua, y nunca nos hemos preguntado dónde está esa agua. Bueno, está acá, en estas vacuolas que justamente se ven en este tejido, en el tejido facial. Este tejido facial es el que tiene una capacidad de piezoelectricidad, como nos dicen a nosotros, los osteópatas. ¿Y qué es la piezoelectricidad? Es la capacidad de mutar entre lo mecánico y lo eléctrico. Quiere decir que si yo doy un impulso mecánico a nuestro cuerpo en un lugar, va a ser un impulso tanto eléctrico como mecánico en otro. Quiere decir que estamos todos envueltos en este tejido facial. No solamente el bíceps, como lo vemos acá, no somos un músculo, no podemos atribuirle solamente el movimiento al bíceps ni a las fibras del bíceps, ya que la fascia está envolviendo al bíceps, pero también envuelve al nervio que le da la electricidad al bíceps y llega hasta la dura madre. Entonces, una alteración muscular que hay a nivel del miembro superior puede estar alterando el sistema nervioso periférico, puede estar alterando las cervicales y viceversa. Las cervicales pueden estar alterando el músculo, pueden estar alterando las vísceras. Eso es justamente la importancia del osteópata en saber trabajar dónde está el tejido facial que está lesionado. Este tejido facial puede ser, como dijimos, un órgano como el corazón, que se mueve, que se expande y tiene que tener la posibilidad de expandirse. Tenemos que darle esa libertad de movimiento. Y ahí vemos cómo dentro de la fascia es el mayor órgano sensorial que tiene el cuerpo humano. Esto quiere decir que cualquier información que pase o atraviese este tejido va a llegar al sistema nervioso. Por eso es tan importante trabajar este tejido, para integrar la lesión al cuerpo humano. Esa es la gran diferencia en el trabajo del osteópata, la integración de la lesión. Justamente cuando estaba hablando de un deportista que cambia su gesto deportivo, es porque no integró la lesión a su sistema nervioso. Y eso es el cambio fundamental que hacemos los osteópatas. Por último, y para darle ya entrada a la nutrición, la última parte que tenemos que tener en cuenta en la consulta de un deportista es el pre y el post de la entrada en calor.
Esto se ve, nos pasa a todos, cuando terminamos de trabajar, las lesiones son recurrentes porque cuando terminamos de trabajar haciendo una actividad no elongamos, no estiramos, no volvemos a la calma como corresponde, no hacemos un trabajo de propiocepción de las lesiones que hemos tenido, no planificamos la competencia como debemos hacer con un entrenador como corresponde, y dentro de la higiene del deportista, solamente hablar del sueño, un poquito hablar del sueño. El sueño reparador es fundamental y es clave para que no nos lesionemos nuestro tejido músculo-esquelético. Este sueño reparador es muy importante, no solamente para que el músculo se repare, sino que para los órganos los órganos, para los que nos conocen, tienen un ritmo circadiano, que durante las fases del sueño funcionan activamente. Algunos reparan sus tejidos, otros limpian nuestra sangre como si fueran un basurero, y el sistema nervioso lo que hace es justamente guardar, memorizar lo que hemos aprendido durante el día. Tiene grandes facultades el sueño, ¿sí? O sea, no creo que lo hayan colocado, el de arriba, no hayan colocado el sueño para que nosotros lo quisiéramos anular. Y hablan de que 7 o 8 horas es importante que uno descanse. Lo difícil es justamente en el deportista de élite cuando va a llegar a las instancias precompetitivas. Luis, La última pata, perdón, ya estoy, termino. La hidratación. dame un segundo. Dale. Nos quedan 5 minutos de esta reunión y tenemos pegada la siguiente reunión en el chat. Por favor, cópienla todos, así pueden ingresar. Bien. Entonces, lo que le decía del sueño, la hidratación y la alimentación. De la hidratación y la alimentación no les voy a hablar porque la tenemos a Laura. Me toca a mí. Exactamente, en la próxima reunión que nos va a comentar esto. Así que tenemos 5 minutos. ¿Querés que conteste algunas preguntas? Estamos ¿Sí? ¿Podría? Estamos a disposición. ¿De cerrar algo? Ahí cerraste. Pero estaría bueno que si a alguno le queda alguna duda sobre el planteo general que hizo Luis, nos escriba las preguntas en el chat, por favor. O me levanta la manito y le habilito el micrófono. ¿Cómo no? No, nada. Están calladitos. Están callados. Bueno, buenísimo, ¿eh? Fue clara la... ¿Hablé muy claro o Muy claro. no entendieron nada? Yo creo que muy claro. Voy pasando la tarde. Ahí estamos todos. A ver. Bien, ahí estamos todos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Tienen algo que aclarar, que comentar? ¿No? ¿Nada? Perfecto. Vamos, bárbaro. Acá hay algo que están chateando. No sé si hay algo. ¿No? Bien. Bien. Está la reunión. Está la reunión. ¿Nos vamos entonces a la otra, Laura? Bueno, ¿Vengan? unimos la próxima, así arrancamos ahí tranquilitos, así que a todos les digo, hagan, en el chat tienen la reunión, hacemos clic ahí, Fran nos habilita, ¿ok? Aprovechen a tomar agua, ir al baño, todo eso, mientras hacemos el cambio. Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Buenísimo.
Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias, Luis.